Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Sí, ese es el nombre oficial de nuestro canal en YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Con el buscador de Google pueden entrar y escribir ministerio, punto, una voz que clama en el desierto, punto Hugo Tapiolas. De esa forma pueden entrar a nuestro canal y van a encontrarse con el tema de hoy. Van a encontrarse ya con 170 temas, 170 panes diferentes, 170 panes sin levadura. Alabado sea el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué precioso, mis amados, qué hermosa que es la palabra de nuestro Dios. Y hoy le traemos un menú muy, pero muy especial. Hoy vamos a compartir con ustedes un mensaje tremendo, un mensaje tremendamente odiado por el jefe de todos los ángeles que cayeron del cielo. Qué tremendo, mis amados. El tema de hoy es demasiado, pero demasiado especial. Pero ya vamos a entrar en eso. Pero quiero mandarles un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos que recién en estas últimas semanas se suscribieron a nuestro canal. Un saludo muy, pero muy vegetariano para todos aquellos que se unieron o se suscribieron a nuestro canal de predicaciones. También queremos enviarle un saludo a la hermana Ethel Ruiz, que ella se encuentra en Estados Unidos, y a sus dos hijas, Michelle y Jenny. Un saludo también muy, pero muy especial para esas preciosas hermanas en la fe que nos están siguiendo las huellas de tal manera que juntos podamos enriquecernos por medio del estudio de la palabra de Dios. Oh, mis amados, mi mayor satisfacción, ¿saben cuál es? ¿Quieren que les diga cuál es mi mayor satisfacción en este canal de prédicas, de profundización bíblica, donde hacemos estudios de profundización bíblica? Mi mayor satisfacción es que aquellas personas que se unen a nuestro canal van a escuchar temas que nunca, pero nunca van a escuchar desde los templos. ¿Y saben por qué? Porque los templos están llenos, están repletos de perros mudos. Y los perros mudos no saben, y no solamente no saben ladrar, sino que tampoco no quieren aprender a ladrar. Porque una cosa es que yo no sepa algo, pero si estoy dispuesto a aprender, con el tiempo puedo lograr aprender. Pero en el caso de ellos, las dos cosas se dan en forma simultánea. No saben ladrar y tampoco tienen planes ni
ningún tipo de pronóstico de aprender a ladrar. Y eso es realmente una tremenda, pero tremenda realidad. Por eso, mis amados, les invitamos para que entren a nuestro canal donde van a encontrar panes sin levadura, pero con suficientes nutrientes para que juntos podamos alimentarnos y crecer espiritualmente hablando. Como dice el apóstol Pedro, el último versículo que escribió el apóstol Pedro en su segunda epístola habla justamente de eso. Él dice claramente: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso es justamente lo que necesitamos. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra maravillosa de nuestro gran Dios. También le mando un saludo muy, pero muy rico a mi hermana del alma, la hermana Marlene Salas de Costa Rica. Una alegría muy, pero muy grande poder saludarle también de todo corazón. Así es, mis amados, y vamos entonces a comenzar nuestro tema de hoy, cayéndonos de rodillas y clamando al Dios del cielo. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda escribir el tema de hoy en nuestros corazones. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Y en este momento, oh Dios, en que vamos a estudiar tu palabra, queremos que el Espíritu Santo venga a nosotros. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes tu mensaje. Que estos temas puedan ser diseminados y esparcidos por todos los rincones del continente y del mundo, y que podamos realmente gozarnos en ser tus verdaderos y genuinos atalayas. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a un tema más de estudio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso, mis amados. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios. Hoy vamos a nutrirnos con un mensaje que extraemos de ese gran tesoro. Vamos a mirar un poco nuestra pizarra, porque aquí tenemos
tema de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, con un escrito está. Porque lo único que vale es un escrito está. Así lo dice Isaías. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y siguiendo ese patrón, siguiendo esa norma bíblica, es que nosotros exponemos y defendemos estos temas. Muy bien, vamos a ver el título que lleva el tema de hoy. En forma de pregunta dice, ¿cuál es la piedra de toque de toda profesión de fe? Qué tremenda pregunta, mis amados. Este es un tema demasiado rico, pero al mismo tiempo demasiado espectacular. ¿Cuál es la piedra de toque de toda profesión de fe? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿Estás tú en condición, mi estimado hermano, de responder esta pregunta? Si te hacen esta pregunta, ¿qué respuesta darías? Eso es realmente lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a escribir acá en la pizarra el texto clave. El texto clave que va a sostener todo el edificio es, vamos a poner acá, el texto clave es nada más y nada menos que Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Principalmente el versículo 4. Ahora, noten, hermanos, en Primera de Juan 2, 3 y 4 está el punto clave de todo lo que vamos a ver en esta ocasión. Por eso ponemos acá Primera de Juan 2, 3 y 4 como texto clave. Entonces, vamos a leer ese pasaje. Qué precioso versículo. Qué versículo más hermoso. Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Principalmente el 4. En el 4 está el meollo. En el versículo 4 está la sustancia de todo el tema de esta noche. Dice así el versículo 3. Primera de Juan 2, verso 3 dice así. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Noten lo que viene ahora. Si guardamos sus mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué preciosura de versículo. Ahora viene el 4. Pongan toda su concentración en el versículo 4. Y si es posible, si lo pueden memorizar, mejor todavía. Noten lo que dice el verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué tremendo, mis amados. Qué versículo más impresionante. Ahora, a este pasaje, Primera de Juan 2,
3 y 4, vamos a poner algunos pasajes que corren paralelo. Primera de Juan 2, 3 y 4 va a ser nuestra columna, pero hay otros pasajes que corren paralelo y que tienen una especie de parentesco con este versículo 4, principalmente de Primera de Juan 2. ¿Cuáles son? Veamos. Oseas, tenemos Oseas por un lado, Oseas capítulo 8, versículos 2 y 12. Oseas capítulo 8, versículos 2 y 12. También tenemos Isaías 48, versículo 1. Y también tenemos Miqueas capítulo 3, versículo 11. Y por último, Tito capítulo 1, versículo 16. Quiere decir entonces que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parientes cercanos de Primera de Juan 2, 3 y 4. Por lo tanto, vamos a buscar estos pasajes y lo vamos a leer con mucho, pero con muchísimo detenimiento. ¿Qué encontramos en Oseas 8, versículo 2 y 12? Noten lo que dice Oseas capítulo 8. Primero vamos a ver el 2 y después saltamos directamente al 12. Noten lo que dice Oseas 8:2. Dice: a mí clamará Israel. Y noten el detalle que viene ahora. Dios mío, te hemos conocido. Noten, acá dice, Dios mío, te hemos conocido. Pero Primera de Juan 2, 4 dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Noten, ahí ya tenemos un parecido con nuestro texto clave. Ahora, veamos el versículo 12. Noten qué tremendo los detalles con los cuales nos vamos a encontrar en el verso 12. Dice así: le escribí las grandezas de mi ley. Ojo con eso. Noten, hermanos, ese es un detalle con un peso tremendo. Noten lo que dice: le escribí las grandezas ¿de qué? De mi ley. Y ahora viene algo tremendamente triste. Noten lo que dice la última parte del versículo 12. Y fueron tenidas por cosas extraña. ¡Qué tremendo, mis amados! Díganme si este pasaje, Oseas 8, tanto el 2 como el 12, no tienen relación con Primera de Juan 2, 4. Ahora, veamos también Isaías 48, 1. Veamos qué detalle podemos encontrar en Isaías 48, versículo 1. Dice así el profeta Isaías: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. Y noten ahora el detalle que viene: mas no en verdad ni en justicia.
Noten, aquí tenemos un pasaje bastante, pero bastante parecido a nuestro texto clave. ¿Por qué? Porque acá dice que ellos juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. Esa expresión, jurar en el nombre de Jehová o hacer memoria del nombre de Israel, es lo mismo que decir que ellos le han conocido a Jehová. Pero el versículo termina diciendo, mas no en verdad ni en justicia. Esa palabra justicia ahí en el versículo 1 tiene que ver con los mandamientos. Qué tremendo pasaje tenemos acá. Ahora, veamos también Miqueas capítulo 3, versículo 11. Veamos qué nos dice uno de los profetas menores, en este caso Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 11 dice así: sus jueces juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¡Qué tremendo este pasaje! Ahora, también tenemos Tito capítulo 1, verso 16. Este sí es un texto escrito por el campeón de la fe, o sea, el apóstol Pablo. Veamos un poco lo que dice Tito capítulo 1, versículo 16. Y díganme si no tiene muchísima, pero muchísima relación con nuestro texto clave. Dice así el verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahí está. Noten, profesan conocer a Dios, pero ese pero es lo que desequilibra la balanza, pero con los hechos lo niegan. ¿Y cómo lo niegan? Siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. ¡Qué tremendo pasaje, mis amados! Aquí tenemos todos estos pasajes que hemos leído ahora, tienen una relación muy, pero muy cercana con Primera de Juan 2:4. Ahora, viene la primera pregunta de la noche. La primera pregunta, mis amados, escuchen bien esto porque es demasiado tremendo. Dice así, ¿cuál es uno de los engaños satánico que más éxito le dio al enemigo? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿Cuál es uno de los engaños que más éxito le ha dado a Satanás? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Y la respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 526. Tremenda declaración, mis amados. Ajustense los cinturones porque acá se viene un bombazo. Acá se viene un misil de categoría tremenda. Dice así:
Conflicto de los siglos 526. Nadie, absolutamente nadie, nadie se engañe a sí mismo creyendo que pueda volverse santo o justo mientras, acá viene, viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. Quiere decir entonces que es imposible, absolutamente imposible ser santo o justo a la vista del Dios del cielo mientras violamos o transgredimos uno solo de los mandamientos del Señor. Eso queda clarito. Y no solamente eso dice el conflicto de los siglos, sino también dice la misma Biblia. Y vamos a buscar en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2 deja clarito este punto que recién hemos visto. Noten lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, noten lo que dice, se hace culpable de todo. Ahí está. Y noten lo que dice el verso 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no robarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Noten, hermanos, que clarito, más clarito no puede ser. Aquí encontramos algo tremendo y que tiene mucho, pero mucho que ver con lo que recién leímos de el conflicto de los siglos, página 526. Ahora, ¿por qué este engaño es tan peligroso y fatal? Esa es otra pregunta que sí o sí tenemos que responder. ¿Por qué este engaño? O sea, el hecho de que obedezcamos todo, pero ofendamos en uno solo, ¿por qué ese engaño es tan terrible o tan fatal? La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 526. Otra vez, en la misma página tenemos la respuesta a esta pregunta. Escuchen este misil, mi estimado hermano. Esta declaración es demasiado contundente. Dice, un pecado cometido, noten, uno solo, deliberadamente, noten, un pecado cometido deliberadamente. Deliberadamente quiere decir a sabiendas, teniendo el conocimiento. Eso quiere decir deliberadamente. Noten, un pecado cometido deliberadamente. Y ahora viene, acalla. Noten, acalla la voz atestiguadora del Espíritu. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, vamos a poner acá. Un solo pecado cometido deliberadamente. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es acalla. Noten, acalla la voz del Espíritu Santo. Noten, hermanos, qué tremendo detalle. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto?
Este es un detalle importantísimo. Noten, acá dice que un solo pecado cometido deliberadamente, lo primero que hace es acalla la voz testiguadora del Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué pasaje de las Escrituras nos lleva esto? Vamos a buscar. Vayan conmigo a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 8. Busquen conmigo porque acá vamos a encontrar un pasaje tremendo. Noten lo que dice, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 16. Noten, acá dice que acalla la voz del Espíritu Santo. Pero noten ahora lo que dice el versículo 16. Romanos 8, 16. Y díganme si no encaja con una perfección absoluta. Dice el versículo 16. El Espíritu, noten, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y noten cuál es el testimonio que da, de que somos hijos de Dios. Noten cuál es el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu, o sea, a nosotros mismos, de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio que el Espíritu Santo da. Pero cuando deliberadamente nosotros pecamos, la primera consecuencia es que el pecado va a callar esa voz o ese testimonio que el Espíritu Santo quiere darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque recién leímos en el conflicto de los siglos 526 que nadie se engaña a sí mismo creyendo que pueda volverse santo o hijo de Dios o justo mientras viole premeditadamente uno solo de los preceptos divinos. Qué tremendo, mis amados. Ahora veamos cuál es la segunda cosa que trae como consecuencia el cometer un solo pecado deliberadamente. Noten cómo termina la cita de conflicto de los siglos 526. Dice, acalla la voz atestiguadora del Espíritu, y ahora viene el segundo, y separa al alma de Dios. Ahí está. Quiere decir que hay dos cosas que suceden. Número uno, acalla la voz del Espíritu. Y número dos, separación. Separa. El alma se separa de Dios. La persona, el individuo, se aleja o se separa del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado justamente lo que hace es eso. Y veamos, para corroborar ese detalle, veamos Isaías 59. Porque Isaías 59 justamente dice que el pecado lo que hace es separar a la persona de Dios. Isaías, veamos un poco este pasaje que de paso es conocido, pero viene al caso. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Clarito como el agua, mi estimado. Isaías 59, 2 se cumple también acá. O sea que aquí tenemos las dos consecuencias
¿qué sucede cuando una persona deliberadamente transgrede o viola uno solo de los preceptos divinos? Ahora, ¿cuál es entonces la piedra de toque de toda profesión de fe? Acá se viene la respuesta a la pregunta que nos está sirviendo de título general para nuestro tema. Ahora, ¿cuál es entonces la piedra de toque de toda profesión de fe? Noten este bombazo gigantesco, mis amados. Lo que se viene ahora es un misil espectacular. Este es uno de los mejores misiles que el cielo puede arrojar a la tierra. Noten, y anhelamos que este misil pueda destrozar la cabeza de la serpiente. Noten lo que dice, Conflicto de los Siglos, página 526. Tremendo bombazo, mis amados. Noten lo que dice. Aunque Juan habla mucho del amor en sus epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas. Noten ahora que pretenden ser santificados y seguir transgrediendo la ley de Dios. Noten, es que es imposible, mi estimado, es completamente imposible pretender santificación en desobediencia directa a la ley de Dios. Eso es completamente imposible. Ahora, adivinen qué versículo la señora White va a colocar a continuación de la cita. El versículo que ella coloca es Primera de Juan 2, 3 y 4. Y luego de insertar este pasaje en la declaración, dice lo siguiente. Esta, o sea, Primera de Juan 2:4. Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe. ¡Qué tremendo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor por esta declaración tan espectacular. Entonces, ya tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la piedra de toque de toda profesión de fe? La piedra de toque es Primera de Juan 2, 3 y 4, pero principalmente el 4. Primera de Juan 2, 4 es la respuesta a esta pregunta. Primera de Juan 2, 4 es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la piedra de toque de toda profesión de fe? Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, sería extraordinario. Ahora, ¿a cuántas personas le podemos reconocer como santos si no acatan Primera de Juan 2:4? Qué tremenda declaración lo que se viene ahora. Conflicto de los Siglos, página 526. Tremenda cita. Dice así: no podemos reconocer como santo a ningún hombre sin haberle comparado, ojo, primero con la sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra.
Noten, qué tremendo pasaje. O sea, que cuando una persona se acerca a nosotros y nos dice, yo quiero ser del Señor Jesús, yo quiero vivir con Jesús por toda la eternidad, yo quiero ser un predicador, yo anhelo ayudar a otros a llevarles a otros a los pies de Jesús. Pero si esa persona no está dispuesta a acatar primera de Juan 2:4, automáticamente queda descalificado. Así de contundente es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué cosas revelan aquellos que dicen amar a Dios, pero no se acogen a la piedra de toque de toda profesión de fe? Conflicto de los siglos 526. Dice así: si los hombres no sienten el peso de la ley moral, ¡epa! ¿Qué dice que los hombres deben sentir? Deben sentir un peso. ¿Qué peso? El peso de la ley moral. Noten, si empequeñecen, ojo con eso, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos de Dios, si violan el menor de estos mandamientos, ojo con eso, y así enseñan a los hombres, no serán estimados en el cielo. Y podemos estar seguro de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. Más claro, imposible, mi estimado. Acá lo dice clarito. Si se levanta una persona que dice amar a Dios, si se levanta una persona que dice que está dispuesto a predicar toda la verdad, pero no se acoge por completo a la regla de santidad que es primera de Juan 2:4, podemos tener la plena seguridad que ese hombre está pisando en un lugar que no tiene fundamento. Y si está pisando en un lugar que no tiene fundamento, podemos estar seguros que va a la derrota total. Ahora, ¿cómo se podría resumir en una sola palabra la creencia de amar a Dios sin obediencia? Qué tremenda pregunta, mis amados. Noten, discurso maestro de Jesucristo, página 123, va a responder y va a dar en la tecla a esta pregunta. Noten, una creencia que no lleva a la obediencia, noten ahora, es presunción. Noten, ahí está clarito como el agua. ¿Cómo se le puede llamar entonces a una creencia o a una postura que dice amar a Dios, pero por otro lado no está dispuesto a obedecer todo el consejo de Dios? Acá dice clarito que eso se llama presunción. Es presunción decir amar a Dios, pero por otro lado no estoy dispuesto a someterme a toda la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, ¿qué otro terrible engaño destruye primera de Juan 2:4? ¿Sabían ustedes, hermanos, que este pasaje, primera de Juan 2:4, destruye uno de los engaños más
terrible que Satanás haya fabricado, y no solamente fabricó, sino también sembró, colocó en la mente de millones de personas. Les voy a decir cuál es. Discurso Maestro de Jesucristo, página 123, dice así: nadie, noten, nadie, absolutamente nadie, albergue la idea de que las manifestaciones sobrenaturales han de probar la autenticidad de las ideas que proclama. ¡Qué bombazo más enorme, mi estimado! Noten lo que dice. Les leo de nuevo porque esto es supremamente clave. Noten, a nadie se le ocurra, a nadie que le cruce por la mente siquiera la idea de que las manifestaciones sobrenaturales han de probar la autenticidad de las ideas que proclama. En otras palabras, mi estimado hermano, nosotros nos manejamos, nos conducimos por un así dice Jehová y no por los milagros sobrenaturales. Eso tiene que quedar clarísimo de aquí para siempre. Nosotros lo único que para nosotros tiene valor es un así dice Jehová. Un escrito está. Nunca podemos poner lo sobrenatural por encima de un así dice Jehová. ¿Por qué? Porque eso sería también una especie de presunción. Ahora, noten cómo sigue diciendo. Cuando los hombres dan poca importancia a la palabra de Dios y ponen sus impresiones, ojo con eso, ponen sus impresiones, sus sentimientos y su práctica por encima de la norma divina, podemos estar seguros, podemos saber que no tienen la luz. ¡Qué bombazo, mis amados! Noten qué clarito que es. Acá está clarito. Acá dice que no se puede poner las cosas sobrenaturales o los milagros por encima de un así dice Jehová. Porque los milagros no son nuestro fundamento. ¿Dónde ustedes encuentran en la Biblia un versículo que diga que las manifestaciones sobrenaturales, las señales portentosas o los milagros son el fundamento del cristiano? No existe. No van a encontrar ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento un solo pasaje que diga una barbarie como esa. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Cuánto debemos agradecer al Dios del cielo por esta declaración que realmente es exageradamente contundente? Ahora, ¿cuál es la mejor prueba que tenemos para saber si la persona es sincera o no? Oh, mis amados, aquí llegamos a otro punto tremendo. Yo no sé ustedes, pero mis oídos se han cansado de escuchar declaraciones como esta. Al hermano tal, a la hermana tal hay que entenderle, porque ella es sincera. Hermano, ¿de dónde salió ese engaño?
¿De dónde salió tal engaño? Eso no es así. Hay una prueba. Se le tiene que aplicar la prueba para saber si la persona es sincera o no. Ahora, ¿cuál es esa prueba? Veamos un poco. Discurso Maestro de Jesucristo, página 123. Aquí se viene otro bombazo de tremenda dimensión, mi estimado. Esto sí que es demasiado fuerte. Noten. Discurso Maestro de Jesucristo, página 123, responde la pregunta que dice: ¿cuál es la mejor prueba que tenemos para saber si la persona es sincera o no? Noten lo que dice. La obediencia. Ahí está. O sea, primera de Juan 2:4. La obediencia es la prueba del discipulado. Ahí está, mi estimado. ¿Cuál es la prueba del discipulado? ¿Cuál es la prueba para saber si la persona quiere realmente ser un verdadero discípulo de Jesús o no? La obediencia. Esa es la prueba. La prueba no son los sentimientos, ni los milagros, ni las experiencias que esa persona tenga. Esas no son las pruebas. Pero la única prueba es primera de Juan 2:4. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Primera de Juan 2:4 es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba. Ojo con eso. Subraye la muerte, esa declaración. Subrayen, pero con toda la fuerza de tu ser, mi estimado. Noten, la observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Oh, mis amados, ¿cuál es entonces la prueba para saber si una persona es sincera o no? La prueba es primera de Juan 2:4. Esa es la única prueba y no hay otra. No existe otra y no busquen otra porque no van a encontrar. La única prueba de discipulado, la única prueba que existe para saber si la persona es sincera o no es si realmente está dispuesto o dispuesta a ser obediente a la ley de Dios. Así de contundente es la cosa, mi estimado. Ahora, ¿qué relación existe entre primera de Juan 2:4 con el juicio investigador? Esta es otra pregunta interesantísima. Y la respuesta la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 58. Y dice así: nadie necesita ser engañado. Noten, qué clarito, nadie necesita ser engañado. Ahora, si a ti te encanta que el enemigo te engañe, es otra cosa. Pero acá dice que nadie necesita ser engañado. La ley de Dios es tan sagrada como su trono. Ojo con eso. Y mediante ella será juzgado todo hombre que nace en este mundo. No existe, ojo ahora, no existe otra norma para probar el carácter. Quiere decir entonces que en el juicio investigador, la norma va a ser la ley de Dios.
esa va a ser la norma en el juicio. Ahora, ¿sabían ustedes que Primera de Juan 2:4 desenmascara los milagros mentirosos de Satanás? Vamos a corroborar eso. Mensajes Selectos, tomo 2, página 58. Dice así: si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones, ojo con eso, si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones, excusan la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran rebelde. Más claro imposible, mis amados. Quiere decir entonces que cuando se hacen milagros, curaciones, si la persona sigue empecinándose en transgredir uno de los 10 preceptos del decálogo, si la persona continúa con eso, es evidentísimo de que ese poder que supuestamente tiene, entre comillas, ese poder no viene del cielo. Y si no viene del cielo, tiene que ser un poder que venga del jefe de los ángeles que cayeron. Esa es la única y mejor explicación para esas personas. Ahora, otro detalle interesante. ¿Sabían ustedes que Satanás se deleita con aquellos que profesan la fe, pero excusan la ley? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que para Satanás es una delicia que existan en este mundo hombres y mujeres que exalten la fe, exalten el amor, pero por otro lado vivan en abierta transgresión a la ley de Dios? ¿Sabían eso? Ahora vamos a descubrir por qué. ¿Por qué es que Satanás se deleita tanto con esa clase de personas? Noten, Mensajes Selectos, tomo 2, página 57. Acá se viene la respuesta. Satanás se complace cuando las gentes pretenden poseer gran poder espiritual y al mismo tiempo se desentienden. Noten, se desentienden de la ley de Dios. Noten, hermanos, lo que dice. Noten, ¿qué hace Satanás? Satanás se complace, Satanás se deleita cuando las personas se deleitan en exaltar la fe, exaltar las virtudes del cristiano, pero no su ley. Y ahora vamos a ver por qué. Noten, motivo número 1. Porque mediante su desobediencia descarrían a otros. Ahí está. ¿Cuál es la primera razón? ¿Cuál es la primera razón por la cual Satanás se deleita en ese tipo de personas? Porque mediante su desobediencia descarrían a otros. O sea, aquellas personas que dicen la ley caducó, la ley era solamente para los judíos, la ley ya no existe, la ley ya está, eso era solamente para el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el periodo de la gracia.
Ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Eso era para los que vivieron en la antigua dispensación. Saben, hermano, Satanás se deleita con esa clase de personas porque sabe bien que ellos van a ser los instrumentos para descarriar a otros. Ese es un motivo. Ahora viene el otro. Porque mediante su desobediencia descarrían a otros. Y él puede utilizarlas como instrumentos eficaces en su obra. Ahí está. Noten, quiere decir que hay dos razones, hay dos motivos por los cuales Satanás se deleita tanto en aquellas personas que exaltan el amor, que exaltan las virtudes cristianas, pero por otro lado desobedecen la ley. Número uno, porque descarrían a otros. Y número dos, porque son sus poderosos instrumentos en la obra maligna que el enemigo quiere realizar en muchísimas, pero muchísimas personas. Ahora, ¿qué es lo que le capacita al cristiano para obedecer la ley? Qué linda pregunta. Con esta pregunta vamos a ir cerrando nuestro estudio de esta ocasión. ¿Qué es lo que le capacita al cristiano para obedecer la ley? La respuesta la tenemos en reflejemos a Jesús, página 266, y dice así: en vez de que la fe le exima, noten, al hombre de la obediencia, ojo, en vez de que la fe le exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que lo capacita para obedecer. Noten, hermanos, qué declaración más hermosa. Noten qué es lo que le capacita al cristiano para obedecer la ley de Dios. Acá vamos a poner esta palabrita tan corta, pero con un tremendo significado. Acá está. Esto es lo que le capacita a la persona a obedecer. Es la fe lo que nos capacita para obedecer la ley de Dios. Por eso es que Hebreos capítulo 11 se ha hecho tan famoso por ser el capítulo de la fe. Y dice claramente en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero acá en Reflejemos a Jesús, la señora White dice claramente que la fe es lo que nos habilita o nos capacita para obedecer la ley divina. Qué hermoso, mis amados. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que nos capacite para que podamos realmente andar en obediencia a su santa y amorosa ley. Vamos a doblar nuestras rodillas para suplicarle al Dios del cielo que nos dé esa dicha. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el tema que hemos estudiado en esta hora.
Gracias, Señor, porque es un tema demasiado cardinal. Si este tema se derrumba, nos derrumbamos todos, porque es un tema demasiado crucial. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tu palabra es la única, el único fundamento seguro para nuestros pies. Fortalécenos, tonifícanos, danos el valor que necesitamos para ser realmente, verdaderamente luces en este mundo. Que podamos convertirnos en antorchas que alumbren en lugar oscuro. Bendice, Señor, a todos los hermanos que nos siguen semana tras semana, que tu bendición les llegue a todos de una manera muy especial. Pero principalmente queremos orar por aquellas personas que están pasando por pruebas difíciles en sus vidas. Que tú seas con ellos mucho más que con nosotros. Porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.